Estaba comentándolo hace un momento atrás. El día de ayer tuvimos nuestra reunión de mujeres. La verdad, yo le doy gracias a Dios. Platicaba con las mujeres ayer y les decía yo, gracias a Dios por sus vidas, mujeres, porque cada una de las mujeres que le ha tocado exponer la palabra de Dios ha sido una bendición bien grande, ¿sí? Ha sido una bendición bien grande, de verdad. Dios ha hablado mucho y yo he tenido el privilegio de estar aquí. Digo, no soy mujer, pero pues tengo el privilegio de estar aquí cuando las mujeres comparten, y creo que mi vida ha sido bendecida grandemente al escuchar lo que las mujeres están compartiendo. El día de ayer fue algo hermoso, y le voy a decir por qué fue algo hermoso, porque quiero poner de ahí la plataforma en este día. Claudia nos compartió algo, que ya Tino lo mencionaba así, nos dio un pequeño estudio bíblico acerca de esa famosa oración que Jesucristo, cuando sus discípulos se le acercan y le dicen, y la gente le dice, maestro, enséñanos a orar. Y él toma la oración del Padre Nuestro, como la conocemos así, y empieza a enseñarles. Sabemos que no es una oración para que la repitamos nada más, ¿verdad? Sino tenemos que ver, y ayer lo vimos con Claudia, en ese análisis bíblico que nos hizo, que nos enseñó, desglosando la oración del Padre Nuestro y lo que significa cada una de estas partes. Ahora, ¿por qué me gustó mucho lo que Claudia enseñó ayer? ¿Sí? Porque de alguna manera nos volvió a recordar, porque alguien puede decir, pero es algo muy básico, es algo que lo sabemos. Sí, pero por eso me gustó mucho, porque es algo tan básico para nosotros, y a veces nos olvidamos de lo básico de la palabra de Dios. Y a veces andamos buscando lo espectacular de la palabra de Dios. ¿Sí? Ha habido tiempos a través de la historia de la iglesia, y sobre todo en estos tiempos donde la iglesia ha ido en determinado momento en busca de que caigan diamantes, ¿sí? No sé si se recuerda, pero hace algún tiempo era un boom. Todo el mundo quería que en la iglesia cayera diamantes, y todo el mundo andaba enseñando los diamantes que caían en la iglesia. Y yo decía, ¿y qué? Yo no veo en la escritura que haya ninguna iglesia que haya buscado los diamantes, o el polvo de oro, ¿no? Y tú veías que la gente decía, mira, ven, mira, tengo polvo de oro. ¿Sí? O las emociones del espíritu de caerte y levantarte. Y vamos en busca de lo espectacular y nos olvidamos de lo básico de la palabra de Dios. Y nos perdemos en la inmensidad de lo que está sucediendo, ¿sí? Y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho, lo básico, lo fundamental. Y me gustó mucho porque escuchando a Claudia me acordé que hace aproximadamente como 6 años, si no es que un poquito más, estando orando, Dios habló a mi corazón, no a mi mente, ¿sí? Digo, no audiblemente, sino en mi corazón, estando leyendo la escritura y estando orando, escuché dentro de mí unas palabras que sí que venían de parte de Dios, y me dijo, el futuro de la iglesia no es hacia adelante, sino hacia atrás. Y yo dije, caramba, Señor, a ver, barajéamela más despacio porque no entiendo. ¿Cómo que el futuro de la iglesia es hacia adelante y no es hacia adelante, sino hacia atrás? Seguí leyendo, seguí orando, y entonces Dios me empezó de alguna manera a través de la escritura a explicar qué es lo que quería decir con esto. Y precisamente eso, ¿sí? Que no es hacia adelante, no es hacia las modas, no es hacia el polvo de oro, no es hacia los diamantes, no es hacia esas cosas, sino hacia atrás, porque hemos olvidado atrás muchas cosas. Hemos olvidado los principios de la oración, hemos olvidado los principios del ayuno, hemos olvidado los principios de la lectura de la palabra, ¿sí? Del buscar, ¿sí? Y hemos olvidado también uno de los principios importantes o mandamientos importantes es el arrepentimiento. Y todas esas cosas Dios me hacía entender y ver que ese es el futuro de la iglesia. No es hacia adelante, es hacia atrás. Es volver nuevamente a las cosas que la iglesia ha dejado.
Es volver y mantenernos bien firmes en aquellos principios que tienen que estar. Sí, es que estos son los cimientos de nuestra fe cristiana y a veces nos hemos olvidado de ellos. Y le decía yo, Claudia, le doy gracias a Dios porque pues de alguna manera me está afirmando lo que yo quiero compartir el día de mañana. Le dije a Claudia, yo quiero predicarle el día de hoy acerca precisamente de algo fundamental que a veces se nos olvida, que es el arrepentimiento. Un mandato en la Escritura, podríamos decir una de las doctrinas básicas del cristianismo sobre el cual debe de descansar nuestra fe. Y para esto déjeme contarle dos anécdotas para empezar. La primera de ellas es de un hombre que estaba preso. Le habían dado 12 años de prisión por haber matado a otro hombre. ¿Sí? Entonces, estando en la cárcel, él está, pues obviamente desesperado. 12 años, tenía hijos, tenía esposa, tenía un futuro, y ahora, pues tenía 12 años por delante en prisión. Estaba desesperado, ¿sí? Y entonces le dijo a sus hijos, no vengan a verme, no los quiero ver, no quiero que me vean en esta situación. A su esposa también la corrió y dije, no quiero que me veas, ¿sí? Ya cuando vaya a salir yo te aviso. A su padre que lo fue a visitar también lo corrió. Su compañero de celda lo vio como león enjaulado y le dijo, oye amigo, si tú no te ocupas en algo en la prisión te vas a volver loco. Y le dice él, ¿y en qué me ocupo en este? Le dijo una palabrota, ¿no? Infierno. Y le dice, este hombre dice, pues podrías empezar con la lectura. Y podrías empezar con este libro. Y le dio una Biblia. Él agarró la Biblia, la dejó por ahí, era su compañero de celda, la dejó por ahí en su cama y siguió dando de vueltas. Al cabo de los días, viendo que no tenía nada que hacer, decidió empezar a leer la Escritura. Y su amigo le dijo, en él vas a encontrar mucha historia que te va a sorprender. Empezó a leer la Escritura y empezó obviamente en el libro del Génesis. Le gustó mucho todo lo que estaba leyendo. Siguió adelante, terminó el libro del Génesis y empezó a leer el Nuevo Testamento. Y cuando llegó al Evangelio de Juan, específicamente al capítulo 8, versículo 32, él vio una frase que cambió su vida, ¿sí? Y esta frase es la que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Pero en el contexto Jesús les está diciendo a sus discípulos, ¿sí? Si ustedes guardan mis mandamientos, parafraseando un poquito, y los ponen por obra, entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y este hombre al ver esto dijo, esto es lo que yo necesitaba, ¿sí? Y dijo, y entonces la revelación que él recibió fue esta: el hombre al que maté merecía morir, y yo solamente fui un instrumento del destino para darle muerte a ese hombre. Esa es la verdad. Y como ahora creo en esa verdad me hace libre. Yo ya no siento ninguna culpa ni nada, porque ahora la verdad me está haciendo libre. ¿Sí? Y empezó a enseñarle a la gente de la cárcel esta verdad. Y predicaba el evangelio basado en esta verdad suya, no en la verdad del evangelio, sino en su verdad. ¿Sí? Y obviamente su vida terminó mal. Lo que este hombre estaba tratando de hacer era evitar el arrepentimiento. Él no quería arrepentirse, él no estaba arrepentido de lo que había hecho. Él pensaba que estaba bien, ¿sí? Que este hombre merecía morir y que él solamente era un instrumento. Esa es la primera historia. La segunda historia es de otro hombre que conoce a Cristo, y cuando él conoce a Cristo, empieza a sentir que era su deber hacer una declaración importante. ¿Sí? Y todo esto porque había recibido a Cristo en su corazón. Cristo estaba ahora gobernando su vida y dice, yo tengo que confesar algo. Hace años atrás, junto con otros 3 amigos, hicimos un robo. ¿Sí? Obviamente, para ese tiempo, lo que él había hecho ya había prescrito, como dice la ley, y ya no lo podían enjuiciar por lo que había hecho, ¿sí? Y él dijo, yo cometí un robo y estoy arrepentido de lo que hice.
las cosas se dieron así, yo sé, no lo busqué, Cristo me encontró, ahora sé que ya no me pueden juzgar, pero yo siento en mi corazón que tengo que resarcir el daño que hice. Y no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a devolver la parte del dinero que me tocó a las autoridades del robo que cometimos entre los 3 amigos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 2 ejemplos. Uno de una persona que busca su propia verdad en lugar de arrepentirse, y otra persona que arrepentida trata de resarcir el daño de lo que había pasado. ¿Sí? Este último hombre está demostrando el verdadero arrepentimiento. Y esta palabra, arrepentimiento, tristemente, yo podría decir que ha perdido su significado en mucha gente. Y sobre todo en gente que se dice cristiana, ¿sí? Y que necesitamos entender que el arrepentimiento es algo que debe de estar presente en nuestras vidas todos los días, ¿sí? La vida de este hombre, les decía, demuestra un verdadero arrepentimiento. Y todo este arrepentimiento fue porque Cristo habitaba ya en su vida. ¿Sí? Hay personas que el día de hoy se sienten arrepentidas, pero ese arrepentimiento, por ejemplo, es por una mala decisión que han tomado, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, híjole, me compré, por ejemplo, por decir algo, no crea que estoy en contra de esto ni nada. Me compré un carro chino que anunciaban, de esos eléctricos que anunciaban así con mucha pompa y glamour, que eran la 8ª maravilla, y estoy arrepentido. No era lo que yo esperaba, ¿sí? Hay que estarlo cargando quién sabe cuánto tiempo, ya me dejó tirado. Entonces esta persona está arrepentida de una mala acción o de una mala decisión que tuvo, ¿sí? O alguien puede decir, híjole, tenía ganas de ir al cine, escogí tal película y me arrepiento de haber ido porque era una porquería de película, ¿no? Ese tipo de arrepentimientos en realidad no son arrepentimientos, ¿sí? Son remordimientos en nuestra conciencia por haber hecho una mala decisión de las cosas y que además no tienen nada que ver con el futuro de nuestra vida, ¿sí? ¿O qué tiene que ver en el futuro de tu vida que hayas escogido mal un libro y que al final hayas dicho, pues no me gustó? O que hayas ido a determinado restaurante y que de repente la comida estaba mala y no te gustó. Eso no tiene nada que ver con el futuro de nuestra vida, ¿sí? Y alguien dice, es que hice esto, pero me salió muy mal, pero en realidad no implica nada para nuestro futuro. Cuando la Biblia nos habla de arrepentimiento, tiene en vista algo muy diferente. Vamos a tomar como texto base el Evangelio de Lucas, capítulo 3, pero lo vamos a dividir en 2 partes, porque vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9, pero para entender mejor acerca del arrepentimiento, vamos a dividir en 2 partes. Y vamos a leer primeramente Lucas capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, y después leeremos los otros 3 versículos faltantes. Y dice así, Lucas 3, versículo 1 al 6. En el año 15 del imperio de Tiberio, ponga atención por favor, porque es algo muy interesante esto. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracia, y Lisianas tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Recordemos que Juan el Bautista era primo de Jesús, ¿sí?
un poquito más grande que Jesús, pero era primo de Jesús, Juan el Bautista. Y el ministerio que Juan el Bautista desarrolló años después del nacimiento de Jesucristo tiene mucho que enseñarnos acerca de preparar el camino para la venida del Señor. Como les decía, vamos a leer este pasaje del 1 al 9 en dos partes. La primera la acabamos de leer. Y yo quiero que note algo. ¿Me puedes poner el versículo, el 1? Fíjese, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. Hasta ahí, no me lo quites. Si se da cuenta, empezamos este pasaje de la Escritura con unos nombres medio raros y una ciudad medio raras, que podríamos decir, pues como que no tiene ningún caso leer esto. Mejor nos brincamos a lo que es lo medular de este pasaje de la Escritura, donde nos enseña cómo Juan el Bautista estaba enseñando acerca del arrepentimiento. Pero es muy importante que nosotros notemos esto, porque el Evangelio de Lucas, recuerde que Lucas no fue un testigo presencial de las cosas que sucedieron, ¿sí? Él no estuvo presente como otros de los apóstoles en todo lo que pasó. Él fue, de alguna manera, una especie de historiador que anduvo recopilando los datos de todos los que sí estuvieron presentes para poder escribir el Evangelio de Lucas. Él no estuvo presente, él es como un historiador, ¿sí? Y entonces en este caso lo vemos como un historiador muy cuidadoso, que nos está dando, como decían por ahí los ancianos en mi barrio, santo y seña de cómo sucedieron las cosas, ¿sí? Para que nosotros podamos entender que esto que está sucediendo tuvo un lugar y un espacio muy especial donde sucedió. No fue algo así como un cuento de érase una vez en un lugar muy lejano. Así, una vez, ¿cuándo? ¿En qué año? ¿En qué mes sucedió esto? En un lugar muy lejano, ¿dónde? ¿Sí? O como decía, bueno, no como decía, sí, como decía, o como dice una de las películas de Shrek, no me acuerdo en cuál, en un país muy, muy lejano. ¿Y cuál es ese país? Pues quién sabe. Pero aquí Lucas nos está diciendo, mira, las cosas sucedieron cuando en el año 15 del imperio de Tiberio César, cuando era gobernador de Judea Poncio Pilato, ¿sí? Y nos está dando una serie de datos para que nosotros entendamos que este fue un hecho que sucedió realmente y que ahí está la historia con datos que nos pueden decir cómo sucedió, cuándo, quién era quién y en qué año sucedió. Y entonces no podamos tener duda de lo que sucedió. Me ponen el versículo 2. Y yo quiero que ponga atención aquí también, porque aquí hay algo muy importante. Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Si usted no ha leído mucho el Antiguo Testamento, a lo mejor al leer esto le va a parecer algo común, ¿sí? Común porque, sí, eran sumos sacerdotes Anás y Caifás. Pero si nosotros leemos el Antiguo Testamento detalladamente, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que las instrucciones que Dios le dio a su pueblo de Israel para mantener el pacto era que el oficio, por así decirlo, de sacerdote era perpetuo, ¿sí? Es decir, el sacerdote, una vez que era nombrado sacerdote, tenía que morir como sacerdote. Y si se portaba mal, Dios le quitaba la vida, ¿sí? Pero de todos modos, nadie lo podía quitar. Y sumo sacerdote solamente podía ser uno a la vez. Y si se da cuenta, aquí tenemos 2 sumos sacerdotes. ¿Qué pasó? Porque aquí tenemos 2 sumos sacerdotes y Dios dijo que tenía que haber un solo sacerdote, ¿sí? Lo que sucede es que el oficio de sumo sacerdote se había convertido prácticamente en un
premio político. O sea, en estos tiempos el pueblo de Israel estaba en una decadencia tal que ahora hasta 2 sacerdotes tenían. Ya no estaban obedeciendo la ley de Dios. Estaban ya prácticamente mal. Le pongo un ejemplo en la actualidad. Todos hemos visto la forma que los nuevos presidentes o gobernadores o presidentes de algún ayuntamiento, lo primero que hacen cuando llegan, ¿sí?, son nombrados, lo primero que hacen es sacar a toda la gente que estaba del gobierno anterior y meter en su lugar a todos sus secuaces para que gobiernen con ellos. Y sucede con el partido que sea azul, sea verde, sea amarillo, sea blanco, del color que sea. Esto es una práctica en la política. Yo saco a todos porque yo tengo una camarilla que tengo que meter acá. ¿Sí? Esto sucede, es parte de la política. Y esto es lo que estaba sucediendo en ese momento. Los sacerdotes estaban ahí 2, ¿por qué? Porque obviamente podemos entender que había 2 sacerdotes porque eran sacerdotes a modo del Imperio Romano. Estos 2 sacerdotes iban a hacer prácticamente lo que el Imperio Romano les dijera. No había prácticamente una santidad en este sacerdocio de Anás y Caifás. De hecho, fueron ellos 2 los que condenaron a Jesús. Esto es lo que estaba sucediendo, ¿sí? La posición del sumo sacerdote, que debería de ser símbolo de lo más sagrado dentro del pueblo de Israel, se había convertido solamente en un favor político. Y el resultado, pues obviamente fue la presencia de 2 sacerdotes en lugar de un sacerdote, ¿sí? Entonces, con simplemente ver este hecho nos damos cuenta el estado espiritual que tenía Israel y el estado moral que tenía Israel en aquel tiempo. Estaba mal Israel, estaba muy, muy mal. Y lejos de la apatía, ¿sí?, que existía en el pueblo de Israel, Juan se levantó precisamente con un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje de arrepentimiento. Y obviamente el bautismo de arrepentimiento que Juan predicaba, pues era algo desconocido en aquellos tiempos. No había quien les hablara de arrepentimiento antes y mucho menos de un bautismo de arrepentimiento. Ahora, a los prosélitos gentiles, o sea, a las personas que habían incorporado, que no eran judíos y que se habían incorporado al cristianismo, por así decirlo, se les bautizaba. Pero los judíos de cepa pura, por así decirlo, ellos decían, no, a ver, espérame, aquel filisteo incircunciso que acaban de convertir en cristiano, ese sí necesita bautizarse, pero yo que soy judío de nacimiento, eso es suficiente para que yo sea salvo. Esta era la postura del pueblo de Israel. Ellos creían que solamente por ser nacidos dentro del pueblo de Israel era suficiente para que ellos fueran salvos. No necesitaban arrepentirse de nada, no necesitaban bautizarse porque ellos estaban bien. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento en sí, iglesia? Yo sé que a lo mejor si me pusiera a preguntarles a cada uno me darían su versión y estaría bien, ¿sí? Palabras más, palabras menos, algunas cosas, pero todos sabemos en nuestras propias palabras, yo creo, describir lo que es el arrepentimiento. Pero vamos a poner un poquito más este arrepentimiento para que recordemos o veamos la importancia que tiene el arrepentimiento en la vida de los hijos de Dios. Entonces, el mensaje de Juan era un llamado al arrepentimiento. Una de las cosas que sucede es que a veces las personas piensan que el arrepentimiento se trata principalmente de sentimientos. Y es ahí donde nos equivocamos. ¿Por qué les digo esto? ¿Sí? Porque el arrepentimiento no es una palabra de sentimientos, sino es una palabra de acción. Y a veces pensamos que el arrepentimiento es una palabra de sentimientos. Juan le dijo a sus oyentes que hicieran un cambio de mente. No solamente de sentir pena por lo que habían hecho, porque a veces eso es lo que sucede.
Decimos que estamos arrepentidos porque nos da pena lo que hemos hecho, pero como decía yo hace rato, si voy al cine y no me gustó la película, pues me da pena conmigo mismo y hasta dije, ¿para qué gasté 60 pesos en el cine por una película que no valía la pena, ¿no? Que yo ni debería de haber ido a ver. Entonces Juan les estaba diciendo, hey, tienen que cambiar, no solamente es un dolor por lo que estás haciendo, es un cambio de mente, ¿sí? El arrepentimiento es un cambio de dirección, no un dolor en el corazón. Ahora, ¿nos tiene que doler el pecado? Sí, pero no solamente es eso, porque ahorita vamos a ver cómo esto puede dolernos algo, pero no arrepentirnos. ¿Sí? Puede dolernos algo que hicimos, pero no arrepentirnos. Entonces, Juan les está diciendo que tenían que hacer un cambio de mente. Y el arrepentimiento implica abandonar, escúcheme bien, nuestra independencia de Dios, porque a veces eso es lo que sucede, nuestra enemistad y nuestra rebelión que a veces tenemos con Dios, y volvernos a la justicia de Dios. Y podremos decir, a ver, Tino, espérame, es que como que estás exagerando, ¿no? Como que eso de arrepentirnos porque estamos en rebelión contra Él, claro, en muchas ocasiones nosotros estamos en rebelión contra Él. Y una de las rebeliones más grandes que podemos tener es el orgullo. El orgullo es algo que Dios detesta. Y en muchas ocasiones nos volvemos orgullosos por muchas cosas. Y nos rebelamos en contra de Dios. ¿Sí? Arrepentimiento implica pasar del reino de las tinieblas al reino de luz de Jesús. Eso es arrepentimiento, ¿sí? El apóstol Pablo explicó esto en los siguientes términos. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí el apóstol nos está explicando un poquito más acerca de lo que es el arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento nos lleva a asumir una nueva mentalidad. La Biblia es clara cuando nos dice el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas, ¿qué pasa con ellas? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que tener una nueva mentalidad, unos nuevos deseos, ¿sí? Una nueva voluntad de agradar a nuestro Rey. Ese es el arrepentimiento. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. No se trata, iglesia, porque a veces cometemos el error, no se trata únicamente de corregir algunos defectos, porque algunos dicen, ay, estoy arrepentido, soy muy enojón, voy a tratar de cambiar eso en mí, voy a tratar de ser menos enojón, ¿sí? O a veces soy muy tímido, de aquí en adelante voy a tratar de saludar a algunas personas más. Y pensamos que ese es arrepentimiento. Y ese no es un arrepentimiento. No se trata únicamente, ¿sí?, de corregir algunos defectos de nuestra personalidad. Lo tenemos que hacer, sí, pero lo tenemos que hacer porque estamos arrepentidos de nuestra vida pasada. Y tengo que ser una diferente persona el día de hoy, ¿sí? O tampoco se trata de adquirir una nueva rutina religiosa, porque a veces pensamos que eso es arrepentimiento. No, pues voy a adquirir una nueva rutina religiosa, ¿sí? Ahora, no sé, ahora voy a leer la Biblia, pero ni siquiera la voy a leer, o sea, voy a leer un capítulo del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento. Y esa va a ser mi rutina ahora para leer la Biblia. No se trata de eso, el arrepentimiento. Tenemos que leer la Escritura claro y tenemos que analizar la Escritura claro. Pero no se trata, ¿sí?, únicamente de una rutina religiosa. Es algo, el arrepentimiento, iglesia, es algo más radical. Tiene que ver, escúcheme bien, con permitir que Dios asuma realmente todo el control de nuestra vida. Eso es el arrepentimiento, permitir que Dios asuma todo el control de nuestra vida. Y cuando digo todo el control de nuestra vida, es todo el control de nuestra vida. Y esto
se traducirá necesariamente en un cambio total con respecto a Dios, a nosotros, al pecado y a la justicia. Porque a veces hay áreas de nuestra vida que no dejamos que Dios tome el control total, ¿verdad? Sí, Señor, pero de perdón no, porque la persona que me hizo esto, bueno, sí perdono, pero no olvido. No, espérame. Todo el control total de tu vida. Sí, Señor, pero con las finanzas no te metas. No, espérame. Todo el control de tu vida. Necesitamos que Dios tome todo el control de nuestras vidas, ¿sí? Y entonces nuestra vida tendrá una nueva dirección, tendrá una perspectiva diferente, nuevas expectativas y nuevos compromisos. A ver, espérame, Señor. No te metas con los compromisos porque yo ya tengo compromisos hechos de antemano. Mis amigos, la sociedad, ahí no te metas, Señor. No, espérame, es todo el control de tu vida. Todo. Y a veces no queremos que en ciertas áreas Dios se meta, ¿sí? No me pidas que deje a mis amigos de la infancia, Señor. O sea, con ellos crecí, son mis cuates. Todo el control de tu vida. Todo significa todo. Y necesitamos que Dios tome un control total de nuestra vida. Y les digo, nuestra vida tendrá una nueva perspectiva, nuevas expectativas y nuevos compromisos. Hay una canción, me estaba acordando hoy en la mañana, de Miguel Casina. A mí me encanta y me encanta tocarla cuando oramos con mi esposa por las noches. La canción se llama Dame una nueva visión. Quizás usted la ha escuchado. Dice, dame una nueva idea, una nueva visión, que revolucione mi vida y rompa mi tradición. Hoy enséñame tus caminos, tus verdades, Señor, que me desafíen y pongan a prueba mi amor. Y a mí me gusta cantar la manera de oración y decirle al Señor, sí, Señor, desafíame y pon a prueba mi amor por ti. Desafíame, Señor. Yo quiero eso, que tú me desafíes, que tú me digas, a ver, prueba tu amor por mí de esta manera, Justino. Yo quiero que me desafíes, porque si tú no me desafías, si tú no pones a prueba mi amor, voy a creer que yo estoy bien y me voy a dar de topes después al darme cuenta que no estoy bien. Y a veces necesitamos eso, decirle al Señor, Señor, desafíame, pon a prueba mi amor. De veras, pruébame, Señor, para ver si estoy bien. Ah, pero no nos gusta, ¿verdad? ¿Y qué tal si el Señor sí lo hace? Y necesitamos que el Señor haga eso, que el Señor nos desafíe, que el Señor ponga a prueba nuestro amor. Porque si verdaderamente estamos arrepentidos de todo, hemos dejado atrás una vida de pecado, ¿sí? Y entonces Él puede desafiarnos y nosotros vamos a responder de la manera correcta. El verdadero arrepentimiento, iglesia, abarca el intelecto, abarca las emociones y abarca la voluntad, en las que Dios llega a tener una absoluta supremacía. Esa absoluta supremacía abarca todas estas áreas en nuestra vida, ¿sí? Ya no va a ser la sociedad la que tenga supremacía en nuestras vidas. Ya no va a ser, escúcheme bien, ni siquiera la familia la que tenga la supremacía en nuestras vidas. No van a ser los amigos, no es el deporte ni tampoco el trabajo. Ayer platicaba yo con mi esposa, no le voy a decir quién, ¿sí? Pero ayer que estábamos platicando con las mujeres y les decía yo, mujeres, de verdad a mí me da mucho gusto que ustedes vienen, comparten y todo lo que comparten. Incluso le dije por ahí alguna cosa de los hombres y alguna mujer me dio una idea buena que voy a poner en práctica con los hombres. Y me decía mi esposa que una de las mujeres, dijo, pues yo estoy dispuesta también para, pues, cuando se requiera dar una plática. Y mi mujer le dijo, bueno, pero es que tú tienes un compromiso que cumplir con tu escuela. Ella dijo, si falto un día a la escuela,
no pasa absolutamente nada. Entonces, eso es que Dios tenga la supremacía en mi vida. Cuando yo estoy dispuesto a dejar aún parte de mis sueños para servir al Señor y para hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que implica el arrepentimiento. Cuando yo le digo al Señor, Señor, toda mi vida es tuya, tú tienes la supremacía en todas las áreas de mi vida. Pero cuando yo digo, híjole, el domingo yo juego fútbol, o juego tenis, o juego frontón, o juego basquetbol, o juego voleibol, y pusieron el partido este domingo a las 11, a las 10, y el partido dura 2 horas, pues entonces no voy a la congregación porque tengo que ir a jugar. ¿Quién tiene la supremacía entonces de mi vida? ¿Dios? No, la supremacía de mi vida la tiene el deporte, no la tiene Dios. Y entonces tengo que darme cuenta, por eso le digo, de vez en cuando tengo que decirle a Dios, Señor, desafíame, pon a prueba tu amor, pon a prueba mi amor por ti, desafíame. Yo quiero ver si verdaderamente estoy dispuesto a darte todo o de lengua me como un plato. Y a veces eso no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero eso es lo que es el arrepentimiento genuino. Esas son todas las áreas que abarca el arrepentimiento genuino, ¿sí? Ahora, 3 cosas cuando estamos genuinamente arrepentidos. Hay un cambio en la forma de pensar. El arrepentimiento implica un cambio radical en el fondo, en la forma de entender, escúcheme bien, la gravedad que el pecado tiene como afrenta contra el Dios Santo. Porque a veces, no sé, mentimos. Y pensaba, y lo que hacemos al mentir, sabemos que está mal mentir, es que era una mentirita piadosa. Todo mundo miente. O sea, no pasa nada con una mentirita. Y no nos damos cuenta porque no entendemos verdaderamente la gravedad que el pecado tiene como una afrenta contra el Dios Santo. O sea, ya se nos ha hecho muy común, ya se nos ha hecho muy fácil, ya es algo que forma parte de nuestras vidas, ¿sí? Y por ejemplo, menos vamos a entender o menos nos vamos a acordar que la Escritura nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Y la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué tal si Dios fuera un Dios, no el Dios bueno que tenemos, no el Dios misericordioso que tenemos? Yo le digo una cosa, yo sé que a lo mejor usted no, pero si Dios fuera diferente, yo ya no estaría aquí. Ya estaría yo muerto a causa de mi pecado. Yo sé que usted no, yo sé que usted es lo mejor de lo mejor, ¿sí? Pero yo ya estaría muerto a causa de mi pecado. Y a veces no entendemos esta situación, ¿sí? Un cambio en la forma de pensar porque supone también el reconocimiento, escúcheme bien, de nuestra propia responsabilidad y la aceptación de nuestro estado espiritual a veces en bancarrota como está. Porque a veces no queremos reconocer esto. Y a veces nuestro estado espiritual no es el óptimo y no queremos reconocer cómo está nuestro estado espiritual delante de Dios. Por eso es un cambio en la forma de pensar. Y todo esto nos debe de llevar a clamar como el publicano en la parábola que Jesús contó. Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces el arrepentimiento que lleva a salvación, porque esto es algo importantísimo, ¿sí? Entender que necesitamos estar verdaderamente arrepentidos para ser salvos. Debe incluir un cambio de pensamiento respecto a quién es Jesús y el lugar que Jesús tiene que ocupar en mi vida. ¿Cuál es el lugar que Jesús tiene que ocupar en mi vida? ¿Sí? Y esto supone un cambio radical con nuestra actitud rebelde que a veces tenemos en contra del Señor. ¿Sí? Cuando pensamos que debe de ser nuestra palabra la última que tenga la autoridad. No lo que Dios diga. Bueno, sí, Señor, aquí dice esto, pero tú entenderás, tú comprenderás.
Y a veces hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. A veces nuestra palabra es la que rige nuestra vida y no la palabra de Dios. Y en realidad estar arrepentidos supone un cambio radical en esa actitud rebelde que a veces tenemos en nuestro interior. El verdadero arrepentimiento nos debe de llevar a un reconocimiento del señorío de Cristo, como Pablo lo explica en su carta a los Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 9. Fíjese bien, cuando Pablo está en la cárcel y el guardia lo ayuda y lo lleva a su casa, le dice, ¿más qué dice? Le está explicando el apóstol Pablo acerca de la obra de Dios en la vida del hombre, y le está diciendo al carcelero y a su familia, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra, fíjese bien, que dice, de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y aquí es donde a veces nos hemos equivocado. Yo recuerdo que a veces cuando yo predicaba, se paraban, a veces cuando terminaba yo de predicar, iban 2 o 3 personas y me decían, Tino, te faltó algo ahora que predicaste. Yo decía, ¿qué me faltó? Somos 4 personas nuevas y no hiciste el llamado para que pasaran a recibir a Cristo. Yo decía, ¿y qué? O sea, si van a pasar a recibir a Cristo solamente por compromiso, porque alguien los trajo y le dijo, tienes que pasar, eso no sirve de nada. ¿Sí? Porque en este pasaje dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, yo confieso algo con mi boca cuando estoy convencido de algo. ¿De qué le sirve a una persona pasar al frente y decir, ay, yo confieso que Jesucristo es mi Señor? Ni siquiera sabe lo que está haciendo. Porque creemos que eso es salvación. La salvación es el verdadero arrepentimiento. Pablo les está explicando y les está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que confesar que Jesucristo es el Señor. Y confesar que Jesucristo es el Señor quiere decir que tú estás arrepentido y que dejas tu vida en manos de Jesús. Y Él es el que toma el control ahora de tu vida. Eso es lo que te va a hacer salvo. No solamente lo que tú hables. No solamente lo que tú declares, como dicen ahora. No se trata de eso. Se trata de una acción. Otra de las cosas que implica el arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de sentir. Desde el punto de vista emocional, el auténtico arrepentimiento va acompañado de un sentimiento de pesar y de tristeza al descubrir la gravedad de mi pecado, de mi delito. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento es muy común encontrarnos que las personas que estaban arrepentidas se vestían de saco y se echaban silicio en la cabeza, y esto era una señal de arrepentimiento? Ellos decían, estamos arrepentidos, me duele el haber ofendido a Dios, me duele el haber pecado. Pero en nuestros días, iglesia, de verdad que es bien triste ver cómo el hombre moderno, y yo me atrevería a decir, el cristiano moderno, siente menos vergüenza por casi nada. De verdad. Cuando tristemente platicamos con algunas personas de algunos casos, tú puedes decir, es que no es posible que alguien que sea cristiano haga esas cosas. Pero a la gente definitivamente no le importa. En esta época moderna, ¿sí?, los cristianos sienten menos vergüenza por casi nada de lo que hacen. No hay un verdadero arrepentimiento en la vida de la gente. Hay un remordimiento de conciencia, sí, pero ese a los 3 días se cura y ya, se acabó. ¿Sí? Y no es difícil escuchar a personas que tienen una vida llena de fracasos, ¿sí?, en su vida personal, familiar, económica y de todo lo demás, y que cuando platicas con ellos dicen, no estoy arrepentido. Y está bien, cada quien es responsable de sus actos. Pero te puedes dar cuenta cómo termina la vida de esas personas que no se arrepienten de nada. Porque eso lo va a conducir a nuevos fracasos. ¿Sí? En cualquier caso, es cierto también que se puede llegar a estar triste, apesadumbrado, ¿sí?, avergonzado en determinado momento por algún pecado concreto. Y sin embargo, escúcheme bien lo que le voy a decir porque esto es importante, no llegar a la salvación.
¿Y por qué le digo esto? Tenemos un caso muy especial que nos enseña el Evangelio de Marcos en el capítulo 10. ¿Sí? Un joven llegó con Jesús, se lo cuento para que no perdamos tiempo. Un joven fue con Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para merecer la vida eterna? Y Jesús le dice: porque primero le dice Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, el Padre. Sí, y le dice: bueno, pues los mandamientos los sabes. Y este cuate le dice: yo ya lo he hecho todo desde mi juventud. Voy a parafrasear un poquito. Y le dice Jesús: bueno, si ya lo has hecho todo, si crees que todo está bien, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué dice esta porción de la Escritura? Que el joven se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? Se fue afligido por esta palabra. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, renunciar a lo que él tenía fue un no a Jesús. O sea, lo siento, Jesús, si no puedo ser salvo de otra manera, pues entonces no soy salvo de ninguna manera, porque tengo muchas cosas. No dice que Jesús haya ido y le haya dicho: a ver, joven, espérate, hay otra forma, no vendas tus cosas, está bien, o sea, si ya hiciste todas las cosas atrás y cumpliste con todos los mandamientos, con eso es suficiente para que seas salvo. Jesús estaba probando el corazón de este joven, estaba probando el amor de este joven y no pasó. No pasó. ¿Por qué? Dice: pero él se fue afligido, sí, sintió tristeza por esta palabra. Se fue triste, sí, porque tenía muchas posesiones, pero no fue capaz de renunciar a ellas por Jesús. Y yo le pregunto una cosa: ¿este joven cree usted que fue salvo? Judas, después de entregar a Jesús, yo sé, era el plan que Jesús tenía para que Judas lo traicionara, pero Judas lo único que sintió en su vida, porque las cosas no salieron como él pensaba, ¿sí? A lo mejor él nunca había pensado que iban a matar a Jesús. A lo mejor él pensaba: ok, lo delato, me quedo con una bolsa de dinero, lo meten a la cárcel a Jesús un tiempo, después lo sacamos y la vida sigue igual, ¿sí? Pero Judas no se arrepintió. Sintió un remordimiento también en su vida, pero él no se arrepintió, ¿sí? Y fíjese lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, bueno, ¿tienes la versión Nueva Traducción Viviente, amigo? Porque quiero que la leamos en la Nueva Traducción Viviente, para que vea lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Es lo mismo, solamente que la Nueva Traducción Viviente dice, fíjese: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No está diciendo que Dios va a impedir tristeza en nuestras vidas. Dice: pero pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Se da cuenta lo importante que es el arrepentimiento? La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces es muy fuerte lo que nos dice el apóstol ahí en Corintios, ¿sí? Ahora, es difícil imaginar un verdadero arrepentimiento que no incluya cierto elemento de vergüenza, ¿sí? Obviamente. Pero hay que aclarar que eso no garantiza que sea genuino. Lo vemos en el joven, como ya lo decíamos. Porque a veces esa vergüenza simplemente puede ser motivada porque, híjole, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Sí? O
Cuando la gente se entere de mis fracasos o cuando la gente se entere de mis pecados, ¿qué cosa va a pasar? Y entonces hay ahí un dolor en nuestro corazón, ¿sí? Pero no es porque hayamos ofendido a Dios, sino por lo que pueda decir la gente. Y si es así, pues una vez que pasa el remordimiento, como ya les decía, normalmente las personas volvemos a hacer lo mismo. Y otra de las cosas que es el arrepentimiento es un cambio en la manera de vivir, ¿sí? O sea, el arrepentimiento incluye también un cambio en la voluntad de la persona. Hay una firme determinación, escúcheme bien, una firme determinación de abandonar la vieja forma de vida para cambiarla por una forma recientemente distinta. O sea, ya no quiero seguir haciendo las mismas cosas. Yo sé que hasta hoy he hecho cosas equivocadas, necesito entenderlo y cambiar radicalmente esta vieja forma de vivir. ¿Sí? Es decir, Señor, he estado en contra de ti, Señor, he hecho cosas que no están dentro de tu voluntad, ya no quiero que eso siga sucediendo en mi vida, necesito cambiar, ¿sí? Y Juan se levantó con este mensaje radical. Todos sin excepción, según Juan, tenían que arrepentirse para preparar la llegada del Señor que venía a su pueblo. Pareciera un mensaje triste, un mensaje muy fuerte, pero al final de todo, creo que hay un gran optimismo en este mensaje, ¿sí? Porque solamente nos dice, ¿sabes qué? Te tienes que preparar. Si tú te preparas, vas a estar con el Señor. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Prepararte, ¿sí? Y cuando nosotros nos preparamos, entonces podemos disfrutar de la presencia del Señor. O sea, no es un mensaje negativo el de Juan en realidad, aunque lo podamos entender así o malentender así. En realidad es un mensaje de esperanza, ¿sí? Significa que hay algo mejor cuando no conocemos a Cristo y nosotros compartimos a Cristo, nos comparten a Cristo, significa que hay algo mejor de cómo estamos viviendo hasta ahorita, cuando estemos con Jesús. Se lo planteo de esta manera para que me entienda mejor. 1979, en México, yo tenía por ahí de 20 años más o menos. Se da la noticia de que por primera vez un papa iba a llegar a México. Le tocó en aquel entonces a Juan Pablo II, si no mal me acuerdo, ser recibido en México, un papa. La Ciudad de México cambió radicalmente, ¿sí? Empezaron a arreglar todos los baches que había en la ciudad, los parques que había en la ciudad, sobre todo en el centro de México, empezaron a meterle mano para que se vieran bonito, empezaron a pintar todos los borditos de las calles, ¿sí? Empezaron a hacer muchas cosas. O sea, empezaron a preparar la Ciudad de México para la llegada de pues, ese personaje que venía, ¿no? Ahora, yo no quiero ni criticar ni alabar al Papa por esto, ¿sí? Lo que yo quiero que me entienda es lo siguiente, ¿sí? El Papa no podía llegar a una ciudad como estaba en ese momento la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México tenía que recibir a ese visitante de una manera diferente. Los defeños tenían que prepararse y preparar su ciudad para recibir al Papa. Y le digo todo esto porque si tales preparativos fueron necesarios para recibir a un hombre, si tales preparativos fueron necesarios para recibir a un hombre, ¿qué tendremos que hacer nosotros? ¿Qué preparativos tenemos que hacer nosotros para recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Si para un hombre tuvieron que hacer todo eso, nosotros que venimos y exaltamos la grandeza del Rey, su majestad, su gloria, que sabemos que está sentado a la derecha del Padre, que merece toda la honra, la gloria y la alabanza, ¿qué tendremos que hacer para prepararnos para recibir al Señor? Creo que no podemos desperdiciar ni un
segundo de nuestra vida en ese tiempo de preparación para nuestro Dios. ¿Sí? Y ya vimos cómo Isaías, usando un lenguaje alegórico, anuncia de antemano la predicación de Juan el Bautista y dice: todo monte será allanado. Y no está diciendo que tengan que componer las calles así como hicieron con la venida de este hombre a México, ¿sí? Lo que está diciendo es que tenemos que preparar nuestros corazones para cuando Cristo venga, ¿sí? Y ahora, la verdad, iglesia, es que la iglesia no se está preparando para ese acontecimiento. Hay muchas cosas que distraen a la iglesia para prepararnos para ese acontecimiento. Estamos a veces más ocupados en los problemas que tenemos en la tierra, en los problemas familiares, en los problemas económicos, y sobre todo si en mi iglesia se practica la doctrina de la prosperidad, pues estoy más distraído en que Dios me prospere, me dé todas las cosas que yo necesito adecuadamente para la venida del Rey. Es decir, yo podría decir que hemos perdido la expectativa de que Cristo va a venir. Y nos estamos durmiendo en nuestros laureles, ¿sí? Porque yo le pregunto una cosa: ¿quién de nosotros o quién en este mundo, qué ser humano sabe cuándo Cristo va a venir? Nadie. Ha habido hombres que han vaticinado: es que Cristo viene en tal fecha. La Biblia nos dice que nadie lo sabe, solamente el Padre sabe cuándo Jesús ha de venir. Yo le pregunto y reflexionemos en esto: ¿Cristo puede venir a las 5 de la tarde del día de hoy? Claro, puede hacerlo. O puede venir el día de mañana o pasado mañana. O puede venir dentro de 1 año o dentro de 1000 años, y a lo mejor usted y yo ya no estamos. Pero nadie sabe, por lo cual tenemos que estar preparados cada día, porque no sabemos cuándo va a venir. No podemos perder la expectativa de que Cristo viene, iglesia. No podemos dormirnos en nuestros laureles y dejar que las cosas del mundo nos distraigan de la preparación que debemos de tener para la venida del Rey. Él viene, ¿cuándo? No sé. Pero la Escritura dice: y cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea, es algo muy fuerte. Y estos son los principios elementales de la palabra de Dios. Necesitamos, con nuestro arrepentimiento genuino, estar preparados para la venida del Rey. No puedo dejar que me distraigan las cosas. ¿Sí? Porque imagínese que lleve yo una semana sin leer la Escritura, sin orar, 3 meses sin asistir a la iglesia, y estoy ocupado en las cosas del mundo, y Cristo viene. ¿Qué le voy a decir? Señor, es que tú tienes que entender, los compromisos sociales no se podían dejar, no tenía yo tiempo para leer la palabra, Señor, pero pensaba yo en ti a cada ratito, ¿sí? ¿Qué le voy a decir al Señor? Estos son los principios elementales de la palabra de Dios. Esto es parte de lo que nos comunicaba Claudia ayer. Cuando en el pasaje que ella tomó decía: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Y perdona nuestras ofensas es cuestión de un genuino arrepentimiento delante del Señor y una preparación para su venida. Pero como les decía, hemos perdido la expectativa de que Cristo viene. Hemos perdido la expectativa. Estamos como el famoso cuento de qué era, del lobo, ¿no? Que de repente le dicen: ahí viene el lobo, y no venía. Y ahí viene el lobo, y no venía. Ahí viene el lobo, y no venía. Y cuando de veras viene el lobo, pues ya no hacían caso, ¿verdad? Y entonces vino el lobo y se comió, que fue a los 3 cerditos o no sé qué cosa. Y a veces, y a veces así estamos en la iglesia, ¿verdad? No, es que dicen que Cristo viene, y ya han dicho como 3, 4 veces que Cristo viene, y Cristo no viene. Pues, ya me enteraré cuando venga. A lo mejor sale en las redes sociales: ¡hey,
alerta a todos, Cristo llega mañana a las 10 de la mañana, prepárense. No va a ser así, iglesia, leamos la Escritura. No va a ser así, necesitamos estar preparados cada día de nuestra vida como si fuera el último. Ese es el verdadero arrepentimiento que debemos de tener, ¿sí? Porque nos acostumbramos a la rutina y vivimos conformes con las cosas como están, ¿sí? Y como la sociedad las marca, y dejamos de estar expectantes por la venida de Cristo. Nos hemos olvidado del mensaje de Juan el Bautista. El Rey viene, prepárense. Podemos disfrutar de la presencia del Rey sin embargo. La segunda parte de este pasaje, versículos 7 al 9, dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Se corta y se echa en el fuego. A las personas que se acercaban para ser bautizadas por Juan, él les señalaba la necesidad de un arrepentimiento verdadero. Y creo que nosotros hemos ignorado, como les decía, el mensaje de Juan, de que Cristo viene pronto, ¿sí? Juan señaló a los de su día, como nos señala a nosotros en la actualidad, la importancia de estar preparados para la venida del Señor. Los judíos dependían, como ya lo había yo dicho, de su posición como miembros del pueblo de Dios. Ellos decían: nosotros no necesitamos preparación, somos hijos de Dios, y por ser hijos de Dios y por tener a Abraham como padre, eso es suficiente para que nosotros seamos salvos. Y le dice el Juan: no se equivoquen, ¿sí? No se equivoquen, porque Dios mismo puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. O sea, no crean que porque tienen a Abraham por padre de acuerdo a la Escritura, ustedes ya están exentos. Tienen que prepararse también, ¿sí? Entonces Juan corrige esta idea errónea de señalar que no deberían de depender del hecho de tener a Abraham como padre, sino que tenían que arrepentirse también. Y 2 veces, creo que aquí está lo esencial también en esta segunda parte del pasaje, 2 veces Juan repite: produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento, ¿sí? Entonces, el verdadero arrepentimiento que nos prepara para disfrutar de la venida del Rey es un arrepentimiento que produce frutos en nuestra vida. Yo creo que cuando llegamos a creer en Cristo, el arrepentimiento es parte del proceso, pero también tenemos que arrepentirnos constantemente, ir a la presencia de Dios, porque como seres humanos le fallamos, como seres humanos caemos, y necesitamos que haya un verdadero arrepentimiento continuo que ejercer en nuestras vidas. No podemos decir: pues ya hace 8 días me postré delante del Señor, hinqué, chillé porque estaba yo arrepentido, la volví a regar hace 3 días, pero pues ya basta con el arrepentimiento que tuve hace 8 días, ya eso es más que suficiente, no. Hay que venir constantemente delante de la presencia del Rey. Hay que venir y humillarnos delante de Él. Hay que regresar, por así decirlo, a la cruz donde podamos ser limpiados. Porque si no lo hacemos, yo estoy convencido que paulatinamente nos vamos a empezar a alejar de Dios. Se va a empezar a cauterizar ese dolor que sentimos por las faltas que hemos cometido, y ya una vez cauterizado ya no vamos a sentir más dolor y nos vamos a empezar a alejar cada vez más del Señor, ¿sí? Fíjese que entre más conocemos a Dios, tenemos una percepción más grande de lo que somos y de las faltas que tenemos, mientras más nos acercamos a Dios. O sea, mientras más te acercas a Dios, mientras más contemplas su grandeza, su majestad, su santidad, su gloria,
más consciente estás de lo pequeño, de lo perverso, de lo malvado, de lo infiel, de lo indigno que nosotros podemos ser delante de Él. Y a veces no nos gusta eso. A veces tenemos una postura así como que no, espérame, tú serás indigno, Tino, tú serás malvado, yo no. Y ya estamos como el publicano y el pecador, ¿no? Ay, gracias Señor, porque yo no soy como el Tino. Y tenemos que entender, ¿sí? A veces los nuevos creyentes, por eso les decía yo que no hay, o sea, cuando una persona viene por primera vez, que se convenza solito de lo que está haciendo, ¿no? Porque a veces el nuevo convertido empieza a poner su fe en Jesucristo y de repente se empieza a dar cuenta al arrepentirse de que hay más pecados de los que él creía en su vida. Y entre más empieza a conocer a Dios, se empieza a dar cuenta de su condición espiritual. Y muchas veces la gente recién convertida, cuando se da cuenta de esto, dice, no, mejor me sigo como estaba, esto está duro, esto está muy difícil, mejor ahí le sigo, mejor no le entro, ¿sí? Entonces el mensaje de Juan el Bautista sigue siendo relevante. Vamos a terminar para nosotros los creyentes el día de hoy. ¿Sí? No podemos conformarnos con una religiosidad superficial, sino tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un examen profundo de nuestra conciencia. No tenga miedo, dígale al Señor, ¿sí? Señor, de verdad, rétame. Dame algo que revolucione mi vida, que rompa la tradición en la que vivo. Muéstrame tus misterios y rétame, prueba mi amor, Señor. Porque si tú no pruebas mi amor, ¿cómo puedo saber yo que verdaderamente estoy dispuesto a darte todo? Prueba mi amor, pruébalo. ¿Sí? Entonces el arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino. Y nosotros necesitamos preguntarnos, ¿he experimentado de verdad un arrepentimiento genuino, un cambio de mente y de corazón? ¿Esto me ha llevado a abandonar el pecado y a buscar a Dios verdaderamente? ¿Sí? Necesitamos preparar nuestro corazón. O sea, estoy preparando mi corazón para recibir a Jesús. No importa si Jesús no viene en 1000 años, pero si Jesús viene mañana, yo estoy preparado para que Él venga por mí, me pregunte cómo está tu vida y pueda ver lo que he estado haciendo. Me he estado preparando para Él, ¿sí? He estado transformando mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de vivir, y he estado dando frutos de arrepentimiento en toda la manera en la que vivo. ¿Sí? Entonces Lucas capítulo 3, versículo 1 al 9, iglesia, nos recuerda que el cristianismo no es simplemente una religión, sino una relación de amor, de devoción, de honra, de admiración, de gloria, de alabanza al Señor. Y que Él quiere un arrepentimiento sincero y una preparación constante para recibir a Jesús. ¿Cuándo? No sé si nos toque, eso no importa. Lo que importa es que yo siempre tengo que estar preparado, ¿sí? Si queremos conocer el poder y la presencia de Cristo en nuestras vidas, si queremos tener la seguridad de cuando Él regrese, si es que nos toca, ¿sí?, estemos en paz, necesitamos prepararnos mediante un arrepentimiento sincero. Y concluyo con esto. Según el escritor Virgilio, historiador también, los romanos eran muy crueles y tenían muchísimos métodos de tortura. Y uno de los métodos de tortura que ellos tenían, así muy feos, era que a veces a los condenados les amarraban un cadáver atrás en la espalda. Un cadáver, ahí atrás en la espalda. Y no te lo podías quitar, ¿sí? Ponían cadenas de manera tal que tú no pudieras desprenderte del cadáver. Con el paso de los días el cadáver se descomponía cada vez más y los líquidos que desprendía el cadáver empezaban a contaminar tu cuerpo de tal manera que te enfermabas y morías también, ¿sí? Ahora,
entendamos algo. Cada uno de nosotros anda cargando un cadáver. ¿Y por qué le digo esto? Porque cada uno de nosotros tiene un viejo hombre o una vieja mujer, ¿sí? Lo que éramos antes de conocer a Cristo. Pero no lo hemos dejado por ahí, anda con nosotros siempre. De alguna manera andamos cargando nuestra vieja naturaleza. Porque no nos podemos desprender de ella como tal, no puedo decir, me quito un pedazo y esta es mi vieja naturaleza y ya, ¿no? Por eso hay tentaciones, por eso hay muchas cosas con las cuales luchamos con la carne, porque la carne vieja se revela y quiere lo mismo que tú le dabas antes. Así como estos romanos encadenaban un cadáver y el cadáver contaminaba, ¿sí? Nosotros también nos encontramos encadenados a un cadáver, a nuestra vieja naturaleza. Y solo el arrepentimiento sincero y la fe en Jesucristo nos puede hacer libres de esta vieja naturaleza. No hay otra manera, iglesia. Recordemos los principios de la palabra de Dios en todo momento. El arrepentimiento es algo básico en el pueblo de Dios, muy básico, porque nos prepara para la venida de Jesucristo. No permitamos que nos distraigan las cosas del mundo en la preparación que debemos de tener. No quiero decir con esto que no tienes que salir de tu casa y no tienes que trabajar, no tienes que hacer deporte, no tienes que ir al gimnasio, no me refiero a eso. Me refiero a cosas que tenemos que hacer. Tiene que haber lugar para que nosotros estemos preparándonos continuamente para la venida de Jesucristo. Cada día que nosotros despertamos y que le damos gracias a Dios por el regalo de vida que nos da, tiene que ser un tiempo en que rindamos nuestra vida a Dios y le digamos, Señor, rétame el día de hoy, reta mi amor por ti, reta mi amor por ti, dame una nueva visión, Señor, para que yo pueda verdaderamente ser un hombre o una mujer que se prepare para tu venida, para que el día que tú me recibas allá, me puedas decir, buen siervo fiel, buen siervo fiel, buen siervo fiel. Vamos a orar, iglesia. Amado Padre Celestial, te damos honor, gloria, honra, alabanza, adoración, exaltación. Señor, nos faltan adjetivos calificativos para describir todo lo que tú eres, Rey. Eres hermoso, glorioso, maravilloso, eres Dios sin igual. En los cielos y en la tierra tú eres Dios. Eres el creador de los cielos y de la tierra, Señor. Tu palabra nos enseña que tú formaste, Señor, a todas las estrellas con tus dedos y les pusiste nombre a cada una de ellas. Eres grandioso, Señor, tan grande que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y Señor, sé que a veces tu palabra no es fácil. A veces nos reta, nos confronta de una manera fuerte, Señor, pero necesitamos entender que los principios básicos de tu palabra, Señor, no son negociables. No podemos usarlos como nosotros creemos que es lo mejor. No podemos cambiar, Señor, las cosas que tú has determinado cómo se tienen que hacer. Señor, necesitamos prepararnos cada día para tu venida. No sabemos si vendrás y nos tocará verte, Señor. ¿Nos gustaría verlo? Claro que sí, ha de ser maravilloso ver cómo vienes en las nubes, cómo las trompetas suenan. Señor, ha de ser un momento increíble el hecho de ver cómo somos levantados para estar en tu presencia. Pero si no podemos verlo, no importa, la preparación tiene que ser la misma en nuestras vidas. Necesitamos arrepentirnos, Señor, prepararnos para la venida tuya. Y por eso te pedimos que tu Espíritu Santo tome un absoluto control de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Emociones, sentimientos, pensamientos, actitudes, lo que vemos, lo que oímos, las palabras que hablamos, Señor. Todo verdaderamente esté bajo el control y la autoridad de tu hermoso Espíritu Santo. Y
que sigamos para el día que tú decidas volver por tu pueblo. Gracias te damos en esta hora. Pues Dios les bendiga.